Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como a un pagano o un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias porque me has salvado. Gracias, mi Señor. Mis hermanos y hermanas en el Señor, qué dicha, qué gozo poder compartir este domingo, este principio de la semana, esta hora santa, donde venimos a escuchar la palabra, a rezar juntos, a pedirle al Señor que nos ayude durante esta semana. Hace unos cuantos años yo fui a unos cuantos seminarios que se llamaban Fe y Razón, porque la fe no es contraria a la razón, no se opone a la razón, el razonamiento. Dios nos ha dado ese regalo y no se opone a la fe. Lo que creemos no es irrazonable, sino que al contrario, se unen la fe y la razón. Y esto fue creado por un señor, se llama Robert Royal. Él creó este instituto de la fe y la razón. Y lo que hacíamos era que por una semana nos daban 30 libros gratis. No era malo, 30 clásicos católicos, cristianos para leer. Entonces en esa semana teníamos que leer como 15 de esos libros y se discutía en el salón. Esos libros que íbamos leyendo había que leer aceleradamente porque eran bastantes libros. Pero recuerdo que uno de esos seminarios que yo fui fue en la Universidad de Notre Dame. La Universidad de Notre Dame queda en Indiana, en el pueblito de South Bend. Y pues estábamos quedándonos en la universidad y la cafetería de la universidad tiene una cantidad de comida. Yo me acuerdo que me tomó como 4 días orientarme en la cafetería de la universidad, porque no sabía para dónde ir, había tanta y tanta comida. Cuando yo estudié en LSU, habían 2 choices, tenían o pollo o carne, y pues el pan que iba sobrando lo iban acumulando, y ya uno veía cuando el viernes había mucho pan en la canasta, ya sabíamos que iba a haber pudín de pan el próximo día. Esa era la manera que se hacía antes. Ahora las universidades es un banquete difícil de orientarse, pero los gustos que tenemos es cuestión de gusto, ¿verdad? Si a uno le gusta comer vegetales, pues come vegetales. Si le gusta la carne, come carne. Y nadie discute de eso, son como gustos personales, eso es lo que me gusta, son materia opinable. En mi opinión, que comer vegetales es más saludable que comer carne, o hay gente que piensa eso no hace nada, comer carne es bueno y no hay ningún problema, y tenemos diferentes opiniones. Pero en las cuestiones de nuestra fe son cosas fundamentales que creemos. La enseñanza de la iglesia son cosas que no son materia opinable, sino que es materia de fe. La enseñanza de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Cuando yo era rector del seminario, muchas veces venía gente de fuera que quería entrevistarme por cualquier cosa, ¿no? ¿Qué piensa la iglesia de los bebés de probeta?
Y empezaban así la pregunta, ¿qué piensa la iglesia? Y yo siempre empezaba la respuesta, les decía, la iglesia no piensa nada. Me miraban como si fuera de Marte. Yo decía, la iglesia no piensa, la iglesia tiene una doctrina, tiene una enseñanza sobre eso. Y si abrimos el catecismo, pues vemos la doctrina de la iglesia. Hay cosas que son bien claras, bien ciertas, ¿verdad? El aborto, la inmoralidad sexual, vemos el adulterio. San Pablo hoy en la segunda lectura habla de ciertas cosas. Esas son cosas, por ejemplo, los matrimonios. Uno no puede decir, yo soy 99% fiel. No, si usted es 99% fiel, usted es infiel, porque es un absoluto. No puede decir 99%. Entonces hay ciertas enseñanzas que es todo. Lo abrazamos todo, lo tenemos todo. Entonces, el Señor hoy en el Evangelio nos está recordando que ese tipo de cosas es importante ayudarnos los unos a los otros. Toda esta sección del Evangelio de San Mateo es la construcción de la iglesia, es sobre la construcción de la iglesia, y Jesús nos va dando algunas pautas, algunas cosas que podemos hacer. Y lo que la lectura del Evangelio hoy se trata es lo que se llama la corrección fraterna. Importante, tenemos que estar abiertos a la corrección fraterna, que cuando acudimos a un hermano o una hermana estamos tratando de ayudar. Entonces la corrección fraterna, Jesús nos dice que es importante que la hagamos. Y hay como 3 condiciones que pienso yo de la corrección fraterna. A nadie le gusta corregir a otra persona. Nos ponemos nerviosos, no nos gusta acudir. A veces pensamos que uno debe vivir y dejar vivir y no hay nadie que corregir. ¿Quién soy yo para corregir a nadie? Eso no es verdad. El Señor nos dice que eso es importante. La corrección fraterna es importante y vivimos bajo esa realidad. Todos, aunque lo creamos o no, estamos bajo esa realidad. Los padres, ¿qué hacen con sus hijos? Corrección, los corrigen, les dicen lo que está bien. Cuando usted tiene un buen amigo, una buena amiga, alguien que quiere ayudar, usted le va a ayudar, porque es para el bien de esa persona. Si hay algo que hay que decir, es bueno decirlo. Entonces la corrección fraterna, Jesús nos dice que como cristianos tenemos que hacer, pero también nos da ciertas condiciones. Fíjense que no dice háganla como quieran, no. Primero, tiene que haber una intención recta. Cuando yo corrijo a alguien, mi propósito no es hundir a esa persona, no es molestar a esa persona, al contrario, es ayudar a esa persona. Estoy corrigiendo para ayudar a esa persona. La intención es buena, es una intención buena. Segundo, Jesús nos dice, háganlo en privado, no lo hagan en público. El propósito de la corrección fraterna no es abochornar a alguien, al contrario, es ayudar. Yo recuerdo cuando estaba en escuela superior que salía de un retiro de conversión donde había básicamente entregado mi vida al Señor. Yo me acuerdo que estaba jugando un juego de básquetbol, porque yo jugaba, y un muchacho del otro equipo, no era de mi equipo, del otro equipo, dijo un insulto a la Eucaristía, una blasfemia a la Eucaristía. Yo me acuerdo clarísimamente. Eso era antes de la primera mitad, y yo me acuerdo de pensar, ¿y ahora qué hago? Porque me estaba siendo convicto por esa frase sin corregirla. Y no, me cogí la fuerza, comí un poquito de espinaca y me puse fuerte para salir. Y en la mitad del juego fui a donde ese muchacho, que yo nunca lo había visto en toda mi vida, y le dije, lo que dijiste con relación a la Eucaristía, para nosotros los cristianos la Eucaristía es algo muy sagrado, y eso pues es un insulto a la Eucaristía, es una blasfemia contra la Eucaristía, y no nos gusta oír eso. El muchacho, para su crédito, pero obviamente cuando se hace así en privado, yo no lo estoy abochornando, simplemente le estoy hablando, enseguida se excusó, dijo que no lo decía con esa intención, y ahí pues ya terminó ese diálogo. Pero eso es corrección fraterna, y la importancia de la corrección fraterna. Nosotros vivimos bajo la corrección fraterna, o sea que lo hacemos en privado, personalmente, sin insultar a nadie. No hace falta insultar para corregir, es simplemente por la preocupación que tenemos, acudimos a esa persona. Y la tercera cosa que yo diría es escuchar a esa persona, porque a veces podemos ver algo, podemos pensar algo y estamos mal interpretando lo que estamos viendo, estamos pensando algo que no es, y es importante escuchar a la otra persona, porque una vez escuchamos, la persona explica lo que está pasando, y muchas veces puede que hayamos juzgado incorrectamente. Fíjense qué diferente. Ahora la corrección fraterna, que siempre es difícil, pero si tenemos una recta intención, si estamos haciéndolo en privado, ayudando, y si escuchamos, tratamos de escuchar, porque esa persona tiene un derecho a decir que
fue lo que nos impresionó tanto, que en realidad no es lo que están pensando esas personas. Así que Jesús nos da ese propósito de hacer una corrección fraterna como se debe hacer. Pero yo pienso que todas esas cosas que podemos corregir a los demás, porque realmente son cosas que son parte de nuestra fe, son como las batallas que tenemos, son las pequeñas batallas que existen. La Iglesia enseña muchas cosas, algunas no son fáciles, otras no son tan fáciles, son pequeñas batallas, pero la guerra es mucho más grande. La guerra es entre el bien y el mal, vivir una buena vida, hacer las cosas, ¿verdad? Que no me tengan que corregir. Fíjense que todos estamos bajo esa realidad de que alguien nos puede corregir. Como capellán de la Fuerza Naval, yo tengo un rango militar, y hay gente que tiene un rango más alto que yo, y créanme, siempre están corrigiendo. O sea, es típico que te estén corrigiendo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela de capellanes, el sargento que dirigía la disciplina militar, él nos daba consejos, nos decía: si usted está pensando que va a llegar 5 minutos temprano, va a estar 5 minutos tarde. Eso se puede aplicar aquí muy bien, ¿verdad? Pero nosotros, yo creo que nos haría muy bien. Si usted está pensando que está llegando 5 minutos temprano, en realidad está llegando 5 minutos tarde a la misa, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? Que no nos tuvieran que corregir, llegar temprano. ¿Por qué nos tenían que decir: capellán, ¿por qué llegó tan tarde hoy? No llegue tarde, porque teníamos que pensar: quiero estar temprano, voy a salir temprano, voy a movilizarme temprano. Cuando era rector del seminario, desgraciadamente me tocó ser rector del seminario en el 2007. En el 2008 se estrelló el mercado. El mercado fue horrible por las ventas de las casas. Si se acuerdan, en el 2008 ahí se perdió una cantidad de dinero horrible, porque las inversiones, todo estaba terrible. Fue un año muy malo, el 2008. Y recuerdo que el arzobispo nos llamó a su oficina, no solo a mí, sino a los 3 otros sacerdotes que trabajaban conmigo, y nos estaba exigiendo qué es lo que están, en qué se está gastando el dinero, qué es lo que están haciendo. O sea, era una exigencia de corregirnos, porque no se podía seguir gastando de la misma manera. Me acuerdo que el padre Joe Kraft, que trabajaba conmigo, ahora es el párroco de San Clemente de Roma, cuando salimos de la oficina del arzobispo me dice: esa es la nalgada más bonita que he recibido en mi vida. En inglés, that's the nicest spanking I have ever received. Porque el arzobispo tenía que ser fuerte, él es muy pastoral, muy buena persona, pero tenía que corregir, y corrigió. Entonces estamos bajo esa realidad. Pero esas son las batallas. La guerra es entre el bien y el mal. Quiero ser mejor persona. Fíjense que San Pablo en la segunda lectura habla de todos los pecados. De hecho, que da una lista: adulterio, mentira, robo, menciona ciertos pecados, y después dice: y todos los demás, que no los estoy mencionando, hay muchos pecados, pero dice: todo eso se resuelve cuando cumplimos el mandamiento del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso evade toda corrección fraterna, porque si estamos amando, no le estamos haciendo daño a nadie. Entonces estamos tratando de ayudar, de superar, y ahí es que está la guerra. La guerra está en esa realidad, y en las relaciones privadas, sobre todo de Jesucristo y de la Virgen María, en los tiempos recientes, la Virgen María, ciertamente en Fátima, en Lourdes, en Garabandal, ha dicho que hay un mal principal, hay un mal que es la batalla que estamos librando. Y la Virgen le puso un nombre, no yo no le puse el nombre, la Virgen le puso el nombre, le dijo que el nombre de ese enemigo se llama comunismo. Podemos brincar un poquito, comunismo, pero miremos un poquito qué es el comunismo, ¿no? ¿Por qué la Biblia dijo eso? Porque el comunismo por naturaleza es ateo, no cree en Dios. El comunismo por naturaleza es homocéntrico, quiere decir que el hombre es el centro del universo. Y el comunismo por naturaleza pone al Estado por encima de la dignidad de las personas. Fíjense qué importante es eso, porque cuando se cayó la muralla de Berlín en el 1991, todo el mundo dijo: se acabó el comunismo, ya no hay comunismo. Díganselo a los nicaragüenses, díganselo a los venezolanos.
no se ha acabado. O sea, porque hay un comunismo cultural que existe hasta en este país, donde se niega a Dios, donde se ha hecho al ser humano el centro de la humanidad, el centro de la historia. El otro día estaba yo viendo un video, y yo no sé si era sarcasmo o si era de verdad, pero era una mamá que el hijo dice que es gato. El hijo se cree gato. Y la mamá quería llevar al hijo al veterinario, porque si el hijo es gato, hay que llevar al hijo al veterinario. Y el veterinario le dijo que él sí trata gatos, pero que la fisionomía de su hijo no es igual a la de un gato, que no lo puede tratar. Y la mamá dijo, yo no voy a demandar al veterinario, no voy a demandar, pero yo creo que mi hijo tiene derecho a que el veterinario lo asista médicamente. Estamos en un mundo loco, donde usted dice lo que es y eso es lo que es. Usted dice que es gato, es gato. Y vemos toda esta teoría del género, que usted decide lo que es, contrario a lo que Dios le dio desde el principio, y podemos decir lo que me dé la gana. Y hay que adherirse a eso, ¿no? Porque se le impone a los niños hasta en la escuela, ¿no? O sea que el hombre se ha convertido en el centro. Y el Estado es más importante que la persona. Piensen un poquito todo lo que hemos pasado. Si usted va a China, país comunista, si usted va a China, usted es un número. Cuando va caminando por la calle, usted tiene un número en la frente. Porque los chinos tienen todo su ser computarizado. Ellos saben dónde usted compra, dónde vive, si paga su impuesto, a qué escuela va, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer. Eso está todo regulado y eso viene por ahí. O sea que el Estado es más importante que el ser humano. El Estado tiene control sobre su vida. El Estado puede decir cuándo hay que cerrar las iglesias, porque las iglesias tienen que estar cerradas porque hay un virus y tenemos que separar a todo el mundo, y la iglesia tiene que estar cerrada para que nadie se contagie, pero Walmart puede estar abierto, las clínicas de aborto están abiertas, las farmacias están abiertas, porque la iglesia no es importante, no importa, Dios no cuenta para nada, hay que cerrarla. Yo les aseguro, si eso vuelve, yo espero que los obispos hayan aprendido su lección, porque si vuelven a tratar de cerrar las iglesias, va a ser una revolución. Aquí ni vamos a separar los bancos, ni vamos a parar de darle Eucaristía, ni vamos a cerrar la iglesia, Dios nos libre. O sea que eso es una cuestión que el Estado se mete y dice, esto es lo que van a hacer y ustedes tienen que obedecer. Yo cuando fui a Cuba, estaba con el padre Gilberto, un sacerdote que es Paúl, trabaja en La Habana Vieja. Fuimos a una escuela de niños, y la maestra le preguntó a los niños, yo estaba allí, esto no se lo estoy diciendo porque lo oí, yo estaba presente, la maestra le preguntó a los niños, niños, ¿cómo estuvo la comida hoy? Y todos dijeron en unísono, en coro, exquisita. Y yo dije, esto es imposible. Ustedes conocen a los niños no dicen eso para empezar, y siempre hay uno que no le va a gustar la comida. Si tienen un niño que es un poquito picky, que huele mucho y no le gusta lo que huele, lo que fuera, ¿verdad? El niño va a decir algo. Pero es que en un sistema de ese tipo, usted no cuenta. Y si usted dice otra cosa que no sea exquisito, va a tener problemas, se van a crear problemas. Y entonces la Virgen identificó muy bien el problema, porque no es un comunismo como que digamos la muralla de Berlín, pero es ese comunismo cultural, donde Dios no cuenta. ¿Cuánta gente hay por ahí que Dios no existe? Donde usted es el centro del universo y donde el Estado tiene el derecho de imponerle cualquier cosa a usted y usted no va a decir nada, usted se va a someter al Estado. Como lo hicimos por 2 años, nos sometimos y ni estudiamos ni pensamos. Yo veía a la gente caminando con máscaras por ahí, iban por la calle con la máscara en el cuello, fumando, y después se ponían la máscara otra vez y pensaban que estaban salvados de cualquier enfermedad. Estamos locos. La máscara se usa en un quirófano donde un médico va a operar, donde se ha lavado las manos completamente, donde no ha tocado nada, solo va a hacer esa operación y después se va a quitar esa máscara y la va a desechar y se acabó. Esa máscara no va en el carro, no la ponen en el glove compartment, no la llevan en el bolsillo, ciertamente no la llevan en el cuello, pero nos adherimos a eso, nos sometimos. Ese es el sistema que se impone.
Entonces tenemos que despertar. Y por eso les digo que esa es la guerra, no las batallas pequeñas. Las batallas son importantes, Jesús nos da la norma. Ojalá que hayan aprendido un poquito de la corrección fraterna, buena intención, hacerlo en privado, escuchar a la persona. Son 3 buenas normas para la corrección fraterna, porque nos ayudan. Pero la guerra es más grande que eso. La guerra es tremenda, ¿verdad? Porque es una guerra de o creemos o no creemos, estamos con Dios o no estamos con Dios, o vamos a crecer como iglesia o no vamos a crecer como iglesia. Entonces, esa guerra es más importante. Y la Virgen le dio el nombre del enemigo. Lo mencionó clarito, por eso lo digo, no lo dije yo, lo dijo la Virgen y se lo dijo a niñas que no sabían ni pronunciar la palabra. ¿Por qué le dijo eso? Porque sabía que realmente el comunismo sí iba a regar sus errores por el mundo. No una muralla de Berlín, pero el ateísmo, el homocentrismo, yo soy el centro del universo, y el Estado por encima de la dignidad personal. El fin justifica los medios. Usted no cuenta, usted está eliminado, porque si el fin es del Estado, los medios no importan, puede usar cualquier cosa para eliminar y sacarlo del campo. Así que vamos a pedirle hoy al Señor que nos demos cuenta que entramos en esa guerra, en esa real guerra, que todas las demás cositas son batallas que tenemos que librar también, pero que si tratamos de vivir una vida buena, ayudando a los demás, abiertos a crecer como personas, a crecer como iglesia, pues ya estamos de cierta manera logrando entrar en esa guerra y no dejarnos confundir tanto por las batallas pequeñas, que son importantes, pero esta guerra es fundamental. Pidámosle al Señor que nos ayude a unirnos a ese ejército, a esos que están batallando, para darnos cuenta que tenemos que despertar y que como iglesia estamos llamados, como nos dice Jesús, a poder crecer y ayudar a los demás a crecer por nosotros. Amén.